Perfecto, los quiero felicitar, la verdad, enormemente. ¿Por qué? Porque es increíble cuánta gente se queja de la crisis, se queja de la situación y no hace nada para cambiarlo. Siguen haciendo exactamente lo mismo. Y bueno, por ahí dice Robert Kiyosaki que bueno, pues al fin de cuentas la diferencia entre el rico, fíjate lo interesante, la diferencia entre el rico y el resto, la diferencia entre el rico y el resto es en la forma como administran su tiempo libre. Fíjate qué interesante. La diferencia entre el rico y el resto es en la forma como administran su tiempo libre. Hay gente que dice, no, 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 ya tengo prisa, ya me tengo que ir. ¿Prisa de qué? Al final de cuentas, hay mucha gente que anda deprisa, corriendo a dónde no sabe, pero va deprisa. Y a lo mejor va directo al precipicio, pero va deprisa. Por eso dicen que los ricos no usan reloj, los ricos usan brújula. ¿Por qué? Porque saben que es más importante saber con precisión hacia dónde van y hacia dónde se dirigen que el tiempo que les tome. Mientras mucha gente que anda tras el reloj, tras las prisas, tras las carreras, y son las personas que nunca llegan a ninguna parte y siempre andan deprisa. Pero bueno, así pasa. Y bueno, les platico rápidamente. Tengo ya más de 20 años de experiencia como empresario en el mundo de las tecnologías. Y bueno, si algo aprende uno, aprende más de las caídas, de los errores y de los tropiezos. ¿Por qué te platico esto? En 20 años, estando como empresario en tecnologías, ya te imaginarás cuántos cambios me ha tocado vivir de cerca. Y muchos cambios que al final de cuentas me tocó ser testigo del inicio de muchas tecnologías donde pude haber sido de los que generaron buenas oportunidades y no las generé. ¿Por qué? Por al final de cuentas por falta de visión. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A mí me tocó, por ejemplo, cuando arrancaron las primeras cajitas, esas cajitas que decían que tú le metías un papel por un lado y salía la información al otro lado del mundo entero. Si esas cajitas, en aquel entonces que apenas estaban empezando a convertir populares, bueno, ni siquiera populares, apenas estaban empezando a funcionar, me acuerdo que eran las cajitas de los que les llaman fax, ¿verdad? Y bueno, pues me acuerdo que yo vi esas tecnologías, yo no las comprendía y luego me acuerdo que mucha gente se asustaba porque decían que no, que esas cajitas eran ilegales, que porque estaban usufructuando las redes de la telefonía pública y que no iban a funcionar y que no iban a operar y bueno, mucha gente se asustó, mucha gente nos asustamos y no tomamos por hecho la tecnología. ¿Y cuál? Pues tú crees que dejaron de existir los fax? Pues claro que no, de ninguna manera. Pero bueno, pues es parte de la ignorancia y el no haber tenido la habilidad de detectar las oportunidades a tiempo. Y así me pasó también con la telefonía celular. Me acuerdo cuando probamos las primeras cajitas, cajotas diría yo, que es increíble cómo eran en aquel entonces. Pues las probé las cajas, las probamos, vimos la cobertura era mala, fallaba, muy poca cobertura. Pues la verdad yo dije, no, sabes que esto no le veo futuro. Y bueno, un amigo mío que se arrancó en aquel entonces, que hoy en día es millonario, la verdad me dijo, ¿sabes qué? Lo que hoy en día no es común, no es muy común, el día de mañana lo va a hacer. Y yo no entendí esa frase. Yo entendí, yo la verdad dije, ¿sabes qué, señor? Porque quiere que a lo mejor yo entre en su proyecto y a lo mejor le entre con inversión. Pero no me fue posible hacerlo, no tomé provecho de la oportunidad y yo no entendí ese concepto. Y hoy en día te pregunto, ¿quién utiliza esas cajitas llamadas celulares? ¿Quién no utiliza las cajitas? Y son ese tipo de experiencias que cuando las vives te están remordiendo la conciencia porque dices, ¿cómo es posible? A mí me tocó enterarme cuando apenas estaba comenzando algo y no lo aproveché. Y es bien importante entender ese concepto. ¿Por qué? Porque el éxito, según Bill Gates, tiene una frase que me encanta. Dice, el éxito en los negocios se logra detectando hacia dónde se dirige el mundo y llegando ahí primero. Ojo, ojo, es bien importante entender eso. Porque muchas veces no entendemos lo que genera la riqueza. Y siempre estamos llegando tarde a los negocios. ¿Por qué? Porque siempre llegamos tarde a lo que ya estamos viendo que ya está funcionando. Pero ¿sabes qué? Si tú llegas a un negocio cuando ya estás viendo que ya está funcionando todo, es que ya llegaste tarde. ¿Por qué? Porque el éxito es, fíjate, detectar hacia dónde se dirige el mundo. Dirige el mundo tiempo futuro, no tiempo pasado. Entonces ahí es donde se crean las oportunidades, identificando en forma anticipada. Entonces es interesante entender eso. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ahorita se habla mucho del tema de la crisis. Crisis y crisis y más crisis. Y se va a poner cada vez más fuerte la crisis. Pero fíjate, crisis según el idioma chino esconde un significado de oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a entender bien con precisión qué es la crisis en esencia es cambio. Entonces hay que entender esa dualidad. ¿Por qué? Porque en un cambio hay el afectado y el beneficiado.
Por eso las fortunas se crean en las más grandes fortunas se crean en las mayores crisis. ¿Por qué? Porque son las fortunas creadas en los mayores cambios. Y como lo único constante es el cambio, es donde tenemos que estar muy sensibles a él. Hay mucha gente que quiere seguir haciendo las cosas como antes funcionaban. Hay mucha gente que ahorita económicamente le está yendo muy mal y quieren seguir haciendo las cosas como antes funcionaban, esperando que algún momento van a llegar a como estaban antes. Y no se han dado cuenta que esto nunca va a volver a pasar. O sea, el cambio no pide permiso, sigue avanzando. Con nosotros y nosotros sigue su curso. Por eso hay una frase increíble, preciosa de Charles Darwin que decía, las especies que sobreviven al paso del tiempo no son ni las más inteligentes ni las más fuertes, sino las que tienen la mayor capacidad y habilidad de adaptarse al cambio. Fíjate qué interesante. Entonces la única pregunta es, si el cambio no pide permiso, la única pregunta es, ¿vamos a ser víctimas del cambio o somos protagonistas del cambio? Así de simple. Desafortunadamente, la triste realidad es que el 95% de la población son víctimas del cambio. Solo un 5% identifica los cambios en forma anticipada y se beneficia. Y el objetivo de la información que te vamos a dar el día de hoy es que te vuelvas más sensible al tema de lo que realmente crea las oportunidades para que tú seas parte de ese 5%. Y te voy a poner algunos ejemplos muy sencillos, que de una manera muy práctica y muy simple te van a identificar cómo se crean realmente las grandes fortunas. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando hubo esta maquinita de escribir? Esa maquinita de escribir, cuando arrancó, bueno, pues obviamente fue un cambio gigantesco, ¿verdad? Cuando no existía la máquina de escribir, cuando tenían que hacer todo escrito, ¿no? Definitivamente fue un cambio y se crearon muchas oportunidades. Pero ¿qué pasó? La tecnología siguió avanzando y luego entraban por ejemplo ya las computadoras. Ya ni siquiera, y luego, bueno, tuvimos luego las máquinas de escribir eléctricas, pero ya ahorita ¿dónde quedaron esas tecnologías? O sea, me llamó tanto la atención porque el otro día fui a mi ciudad, ahí yo soy originario de Aguascalientes, y me llamó la atención porque vi un negocio que tiene, no sé, como 25 años o no sé cuántos, que se dedican a reparar máquinas de escribir. Y me dio tanta tristeza porque los vi como prácticamente como museo. Y digo, qué increíble, o sea, y son personas que dicen, no, es que la crisis, como si algún día va la cosa a cambiar. ¿Tú crees que vaya realmente a cambiar? Pues claro que no. O sea, no nos hemos dado cuenta de lo que está aconteciendo. Y ese es un ejemplo muy obvio. Pero hay ejemplos que no son tan obvios. Pero fíjate, ¿tú crees que se crearon fortunas con el cambio cuando nació el dispositivo de las computadoras? Pues cómo no. Veamos la fortuna que creó IBM. Entonces fíjate cómo a través de cada cambio se crean fortunas en los que representan la vieja escuela y la nueva escuela. Claro, ahí va a ser una dualidad. ¿Por qué? Porque los que estaban representando la vieja forma, por ejemplo, los que tenían el negocio de máquina de escribir, qué te iban a decir? Pues no, pues olvídate que estaban en crisis, que estaban en dificultades. Pero los que representaron la nueva escuela crearon grandes oportunidades y grandes fortunas. Igual, tenemos el caso del telégrafo. Cuando hubo el cambio del telégrafo al teléfono, ¿cuántas fortunas se crearon? Impresionante. Tenemos el caso, por ejemplo, del tercer hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, que se creó precisamente de ese cambio, de la cambio de la telefonía. Bueno, sumado a otras cosas, ¿verdad? Pero es importante. Pero ¿cuántas nuevas compañías de telefonía hay hoy en día? Pues ya no. O sea, las compañías de telefonía ya están, las que son, las que siempre han sido. O sea, si tú quieres entrar ahorita al negocio de la telefonía, pues ya llegaste tarde. ¿Qué pasa? Igual, luego, hace ya 20 años, empezó el negocio de la telefonía celular. Y bueno, yo me acuerdo, ese teléfono como el que ves ahí, yo me tocó tener uno de esos, impresionante. Es más, me tocó uno del que era antes, que era una cajota enorme que ponías en el coche. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuántas fortunas se crearon alrededor de la telefonía celular? ¿Cuántas compañías se crearon? Fue impresionante. Muchísimas fortunas se crearon alrededor de ese cambio. Fortunas generacionales. O sea, yo tengo conocidos que han creado una fortuna gracias a que fueron socios de esos proyectos cuando apenas estaban comenzando. Pero yo te pregunto ahorita, si tú quieres poner una compañía de telefonía celular, ¿tú crees que va a ser fácil? No, pues ya llegaste tarde al negocio. Ya llegaste tarde, o sea, ahorita si quieres entrar al negocio de telefonía celular, pues ya nomás te toca como distribuidor. Y nomás te van a dar una rebanadita del pastel, porque los negocios fuertes, las construcciones de fortunas fuertes, pues ya no, la crearon ellos, los que fueron los que fueron pioneros de todo esto. O sea, y hay cambio tras cambio tras cambio igual. Por ejemplo, cuando hubo el cambio del medio de transportación, perdón, del medio de transportación del caballo, y que se crearon nuevos medios de transportación, como fue el avión, como fue el automóvil, ¿cuántas fortunas se crearon en esos cambios?
O sea, el que se identificó ese cambio, pues olvídate. Mira, cuando hubo el cambio y cuando se inventó el automóvil, hubo un presidente de un banco, fíjate, nomás para que chécate eso, hubo un presidente de un banco que dijo, ¿sabes qué, señores? Los coches van a ser una moda pasajera. La gente va a seguir transportándose en caballo como lo ha hecho toda la vida. No, no, o sea, hoy en día te da risa eso, pero hubo gente que realmente lo creyó. Hubo gente que no quería comprar acciones de General Motors en aquel entonces, que decían que no, que eran mejor los caballos. Y en aquel entonces las acciones estaban en punto cero, quién sabe cuántos centavos. O sea, los que invirtieron en esa compañía en aquel entonces se hicieron archimillonarios, porque fueron los que identificaron el cambio y crearon una riqueza generacional. Ford, gracias a que fue de los pioneros, modificó la vida de sus nietos, bisnietos, tataranietos, porque fue pionero del cambio. Y es un ejemplo tras otro, igual los hermanos Wright. O sea, atrás de cada invención, el que identifica el cambio y es protagonista del cambio, que eran grandes fortunas alrededor de todo esto. Igual, ¿qué pasó con el cambio que hubo de las velas? ¿Sí? El cambio de las velas cuando se inventó, perdón, cuando se inventó el bulbo. Pues impresionante. Tenemos el caso de una de las compañías más grandes del planeta, una de las compañías más grandes del planeta, nació de ese cambio, que es General Electric, que esa compañía fue la que le compró la patente a Tomás Alva Edison. Fíjate lo interesante. Compró la patente, fue el pionero en introducir todo esto a nivel mundial, hizo una mega fortuna. Pero yo te pregunto, si ahorita tú quieres entrar en ese negocio, ¿será buen momento? Pues claro que no, ya llegas tarde. O sea, te pongo ejemplos muy prácticos y muchas veces de sentido común, pero a veces en nuestro actuar no actuamos a veces tan acorde a estos principios. Y por eso siempre llegamos tarde a los negocios. ¿Por qué? Porque hacemos lo que ya prácticamente perdió movimiento. O sea, ya no estamos en la etapa de transición, porque las riquezas generacionales se generan en periodos de transición, de una vieja forma a una nueva forma. Ahí es donde se genera la riqueza generacional, en esos cambios. Pero tienes que estar justo en ese momento de cambio y de transición. Otro ejemplo que hubo, por ejemplo, es cuando hubo la vieja forma de cocinar, cuando se inventó, por ejemplo, el horno de microondas. Es otro cambio gigantesco que hubo. Impresionante. ¿Sabes cuántas fortunas se crearon compañías como Panasonic, compañías como Sharp? Crearon fortunas alrededor de los hornos de microondas, pero gigantescas. Claro, una vez más, si tú quieres entrar ahorita al negocio, poner una fábrica, un negocio de horno de microondas, pues que Dios te bendiga, porque yo creo que ya vas a llegar tarde, llegaste muy tarde al negocio, porque los mercados ya están prácticamente colocados, ya hubo alguien que se posicionó, ya no estás escuchando que ya salió una nueva compañía de hornos de microondas, pues claro que no, eso ya fue hace mucho tiempo, definitivamente. Otro caso que hubo también es el caso, por ejemplo, que hubo del pergamino a lo que es la imprenta, ¿no? A la imprenta tradicional con los libros. ¿Cuántas fortunas, cuántas compañías editoriales y cuántas fortunas crearon alrededor de este cambio? Es impresionante. Hay casas de imprentas que construyeron fortunas gigantescas, que ahorita ya están tambaleando, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra situación, porque ya estamos ahorita entre otro cambio. Pero yo creo que con todo este tipo de ejemplos te empieza a quedar claro dónde están las oportunidades, porque las oportunidades nacen de esas transiciones. ¿Qué pasa igual cuando hubo el cambio del cassette al DVD o al CD? Se me queda tan grabado. Hace, híjole, yo creo que fueron como 20 años, 25 años. Me acuerdo que un tío mío, estábamos ahí en California, y me platicó que había comprado el primer equipo compact disc. O sea, era una cosa así como que, wow. O sea, era impresionante. Sony sacó el primer dispositivo de compact disc. Era así como que algo rarísimo, carísimo. Le costó como $1,200 un aparato de compact disc. Era así como que, wow, tecnologías láser. ¿Sabes cuántas fortunas crearon compañías como Sony alrededor de ese cambio? Fortunas generacionales. O sea, los dueños de Sony han creado una fortuna gigantesca y empezaron sin nada. O sea, esos señores empezaron de la nada y fueron construyendo fortunas. ¿Por qué? Porque identificaron cambios. O sea, así es simple. Entonces, para que dejemos de ver al cambio como algo negativo. En la medida que tú entiendas que el cambio puede ser tu mejor aliado, siempre y cuando lo identifiques y te sumes a la ola, entonces el cambio se va a convertir en tu amigo y no en tu enemigo. Otro cambio que hubo, por ejemplo, fue el cambio de las cartas al fax. Se me quedó tan grabado porque cuando estábamos viendo ahí en México, bueno, tenemos un año que nos venimos aquí a Houston, pero me llamó tanto la atención porque cuando estábamos viendo en México hace como un año y medio, hay un día, que ya no me acuerdo qué día es, pero es un día del año que es el día del cartero.
Y me llamó tanto la atención porque el día del cartero, que yo ni sabía que, ya ni me acordaba que existía ese día, llegó el cartero y que a ver, a pedir como que su, pues no sé si propina, no sé cómo le digan en otros países, ¿no? Pero que le dan así como que un dinerito, como de recompensa, ¿no? Y me llamó tanto la atención porque la única vez que había visto yo al cartero fue ese día. Nunca más lo había vuelto a ver en todo el año. ¿Por qué? Porque pues ya las cartas ya se desaparecieron. O sea, ya al mandar una carta pues es cada vez más anormal y cada vez más raro. Pero fíjate, te voy a hacer una reflexión para que te des cuenta que esos cambios, claro que representa una enorme oportunidad ser pionero de ese cambio, pero no es fácil. No es fácil, definitivamente, porque se ocupa visión. Y te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta al punto que quiero llegar. Cuando se inventó el fax, cuando se inventó el fax, si tú hubieras dicho, wow, el fax tiene futuro, y tú hubieras querido ser el primero en introducir esa tecnología, ¿te hubiera sido fácil? A ver, yo nomás te hago una pregunta. ¿Tienes tú el fax en tus manos? ¿Eres el primero? O sea, ¿cómo hubieras vendido el primer fax? ¿A quién le hubieras vendido? O sea, yo tengo curiosidad de ver cómo vendieron el primer fax. O sea, está interesantísimo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿a quién le ibas a mandar el fax? ¿Tuviste que haberle vendido de perdido dos? De perdido, porque si no, pues ¿a quién le iba a mandar un fax, no? Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque el valor de esa tecnología al principio, pues fue muy difícil su introducción. Porque la gente decía, pues ¿para qué un fax? Pues ¿a quién le mando? Nadie tiene. Pero ¿qué pasa? El valor, fíjate lo interesante, toma mucha atención a lo que te voy a decir. El valor de la introducción de un cambio, al principio, el valor no se identifica con mucha claridad, porque no mucha gente lo usa. Pero al paso del tiempo, el valor empieza en una escala a subir y a dispararse. ¿Por qué? Porque a la medida que cada vez más gente tenía fax, ¿qué pasó con el valor? ¿Qué pasó con los fax? Más gente quería tener un fax. O sea, lo que en un principio nadie quería, en la medida que más se masificaba y más gente lo tenía, más gente quería. Entonces se hace un círculo vicioso y se hace una espiral positiva donde la demanda empieza a jalar más demanda a la misma demanda. Y es donde empezamos a entender cómo los pioneros que abrieron el mercado son los que crean grandes fortunas. Pero no les fue fácil abrir mercado. O sea, espero que con eso te quede un poquito más claro los elementos de cómo se generan esas transiciones. Lo mismo pasó con la radio. O sea, cuando entró la radio, pues igual, al principio, pues que no había muchos canales de radio, muchas cosas, pues igual pasaba lo mismo. El valor de la radio no tenía tanto fuerza. Pero a medida que ya había más estaciones, ya había más cosas, pues el valor de la radio tomó más popularidad. Pero bueno, ya luego, pues cambiamos a la televisión como medio de entretenimiento, ¿no? Primero había las radionovelas. Yo me acuerdo en aquel entonces, hace como 25 años, qué sé yo, había las famosas radionovelas, ¿sí? Y bueno, pues ya, luego ya las telenovelas, ya nacieron la televisión, ¿verdad? Pero te vas viendo cómo los cambios van aconteciendo, ¿no? Y cuántas fortunas se crearon, por ejemplo, alrededor de la televisión. Imperios alrededor del mundo entero. O sea, cuántas fortunas se crearon alrededor de ese tipo de eventos. Hay gente que su vida cambió para sus generaciones tras generaciones alrededor de ese cambio. De los primeros que identificaron esos cambios. Entonces, pues fíjate interesante. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo eso? ¿Qué es lo que está aconteciendo ahorita? ¿Por qué? Porque muchos de los cambios que te acaba de platicar y que te acaba de compartir, se ocupaba de mucho capital para ser parte de todos ellos. Entonces, por eso era muy común que realmente las historias de éxito fueran historias de éxito de gentes que tenían reservados, o sea, tenían sus reservas de capital. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo propiamente lo que es la era industrial. En la era industrial, el que poseía el capital es el que generaba las riquezas. Pero estamos entrando en una nueva era, que es la era digital, la era de la información, donde por primera vez en la historia el éxito se puede masificar a los que tomen provecho de la información, porque lo único que todo el mundo tiene acceso gratuito y abierto es la información. Porque a diferencia de hace 300, 400 años, la información pues era el medio de control del poder y los que poseían y controlaban la información pues eran los que controlaban y hacían y deshacían. Pero ahorita ya no. Ahorita tú puedes entrar y acceder a la información que quieras, cuantas veces quieras, como quieras. O sea, ahorita la información es en abundancia. Entonces se está masificando el éxito. Por eso estamos viendo ahorita, en esta nueva era digital, el otro día estaba viendo un artículo de CNN donde decían que jóvenes de 13 a 18 años están creando una tercera parte de las fortunas del Internet. Jóvenes de 13 a 18 años, las fortunas del Internet. ¿Por qué?
Porque mientras nosotros como adultos estamos cuestionando, ¿será cierto, no será cierto? ¿Me suena estafa? O sea, mientras nosotros estamos temerosos del cambio, las nuevas generaciones están haciendo de las suyas. El otro día había un artículo que me impresionó de 50 nuevos jóvenes, ojo, 50 nuevos jóvenes de menos de 30 años que ya son millonarios. O sea, impresionante, porque hay gente que está identificando hacia dónde se dirige el mundo y están llegando ahí primero. Y esto apenas está comenzando. Y este cambio va a ser un cambio todavía más grande y va a haber una transferencia de riqueza más grande que el cambio que hubo nunca antes y sin precedente alguno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hubo el cambio del telégrafo al teléfono, pues cambió el medio de comunicación. Y hubo la transferencia del nicho de mercado ligado a la cuestión de la comunicación. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué va a cambiar y qué está cambiando en esta era digital? Va a cambiar la forma como distribuimos música, la forma como nos comunicamos, la forma como nos educamos, la prensa. O sea, es increíble. Antes cuando hace la prensa y la televisión, me acuerdo que durante muchos años la prensa se le consideraba el cuarto poder. ¿Por qué? Porque eran los que controlaban la información y sobornaban a los gobiernos porque los gobiernos decían, ¿sabes qué? Pues al final de cuentas la tele y la prensa decían, si quieres que diga esto y esto y esto, pues ponte a mano conmigo. Así era durante muchos años. Ahorita ya el control ya no lo tienen ellos. Ahorita ya la información divulga por tantos medios y por tantas formas. Entonces, ¿cómo está cambiando y se está reestructurando muchas cosas? Producto de este cambio. El mundo se está dirigiendo a una dirección distinta, fuertísima, y va a cambiar la prensa, la televisión, el correo, la forma como enviamos cartas, ¿cómo está cambiando? Pues ya, ¿cuáles cartas? Todo es correo, pero electrónico. Las compras, la socialización, la forma como nos relacionamos, la forma como nos entretenemos, la forma como transportamos, la forma como compramos, como hacemos negocios, todo está cambiando de una manera gigantesca. Entonces, así como los ejemplos pasados, ¿sí? Donde hubo un cambio de una forma anterior de transmitir entretenimiento a otra, igual aquí, pero en esta era digital es un cambio todavía mucho más grande, porque dicen muchos expertos que se considera una revolución. Es una revolución social digital. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que va a ser algo que va a generar un impacto totalmente a nivel social. De hecho, hay un estudio, bueno, de hecho un reportaje hace poco que sacaron muy bueno, muy interesante en Discovery Channel, donde dicen ahí en el Discovery Channel, que dicen que el Internet va a ser recordado en 200, 300 años como el cambio más grande en la historia de la humanidad. El cambio más grande en la historia de la humanidad. Por eso se dice que es la crisis más fuerte en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es una transferencia de riqueza. O sea, el dinero va a cambiar de muchas manos. Va a haber una transferencia de la vieja forma de hacer negocios, de la vieja forma de hacer dinero a nuevas manos. Por eso vemos ahorita jóvenes, nuevos millonarios, cada vez más, gentes que están identificando el cambio. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que esto apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Como dice Tim Berners, dijo recientemente en Suiza, dice, el Internet a sus 20 años aún está en pañales. Lo que viene va a sacudir el mundo. Y te voy a platicar 3 tips rápidamente. Proyecto Titan. El proyecto Titan es un proyecto que están haciendo, donde empieza a operar este año, a finales de año, donde están previendo que va a incrementarse la velocidad del Internet 10 veces más. 10 veces más. Y tenemos el proyecto también de Agrid. El proyecto de Agrid es una tecnología de Internet donde se va a incrementar la velocidad del Internet 10,000 veces más. 10,000 veces más. Y también hay un proyecto que está haciendo Google con HSBC, donde van a meter Internet satelital a finales de este año, que se llama el proyecto O2B, que prevén surtir Internet a 2,000 millones de personas vía satelital. Internet barato. O sea, ¿tienes idea de todo lo que se viene? No hemos visto nada. O sea, te estoy dando pistas. Luego también tenemos la tecnología PLC. La tecnología PLC van a meter Internet por medio del tendido eléctrico, por medio del tendido de la luz. O sea, ¿tienes una idea de cómo se va a masificar? ¿Tienes una idea del cambio de todo esto? Yo te pregunto, o sea, ¿tú crees que el Internet al paso del tiempo se va a convertir cada vez más popular, sí o no? Pues es obvio. O sea, ya no se puede decir pistas. O sea, tienes evidencia total de hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Ojo, ve con lo que iniciamos esta charla, lo que dijo Bill Gates. El éxito en los negocios se logra detectando hacia dónde se dirige el mundo y llegando ahí primero. O sea, si tú sabes que todo va girando hacia el torno de Internet, a este megacambio gigantesco, oye, pues, ¿en qué tipo de negocio quisieras estar tú? Es obvio. Es impresionante. Y ahí es donde entra Bipsy. Bipsy entra, pero entra con una visión global gigantesca. O sea, a diferencia de algunas oportunidades, porque negocios buenos hay muchos.
Pero Bipsy va por todas. O sea, Bipsy quiere realmente tomar provecho de este cambio a lo grande. Bipsy quiere agrupar diferentes sectores de negocios en un solo concepto. O sea, estamos uniendo todo en un solo lugar. Haz de cuenta que estamos uniendo Facebook por medio de las redes sociales a través de Bipsy. Haz de cuenta que estamos uniendo Skype por medio de la telefonía Bip2B. YouTube por medio de la red social también tenemos la división de videos que, bueno, vamos a tener muchas más sorpresas por ese lado. También la parte del chat que también tenemos ya disponible hoy por hoy. Vamos también a entrar muy fuerte en un esquema muy similar tipo Western Union con el sistema de banca virtual Bipsy que estamos liberando en breve. O sea, vamos a competir muy fuerte y vamos a atacar ese nicho de mercado que ahorita en la globalización va a tomar tanta fuerza. Todo lo que tiene que ver con ESPN, no hay cosa más lucrativa que lo que es el entretenimiento combinado con deportes. Por eso vemos inversiones estratosféricas. Por eso vemos que en una pesca de fantasía repartieron 7 millones de dólares. ¿Cuándo has visto que en jueguitos estén repartiendo millones de dólares en premios? ¿Cuándo? O sea, que no sean deportes de fantasía. Nosotros tenemos la división de deportes de fantasía, que estamos ya liberamos en inglés, pero vamos a liberar en breve en español. O sea, o sea, ¿qué tan oportuno está escuchando todo esto? Porque hay muchas cosas que te estoy platicando que apenas se van a implementar y se van a liberar este año. O sea, si habías esperado ese momento oportuno, de que te hubiera tocado el momento de ser parte de algo gigantesco cuando apenas está tomando forma, pues ya te llegó tu oportunidad. Ahora sí no puedes decir que no me tocó mi oportunidad. Ahora sí te tocó. Está en ti saberlo reconocer. También tenemos nuestro correo de segunda generación donde tomamos provecho de todo el mega negocio que por ejemplo hizo Gmail. Mira, podríamos dedicarnos nada más a un sector de todos estos de negocios y ser un negocio gigantesco. Nada más Hotmail, o sea, lo que es la división de Hotmail de correos de Microsoft, Microsoft pagó 400 millones de dólares nada más por la división de correos de Hotmail a la hora que quiso comprar eso. O sea, nada más para que te des cuenta qué tipo de negocio nos estamos involucrando y estamos vinculando todo eso y más en un solo sector, a través de Bipsy. En Bipsy no somos, o sea, no somos una red social, no somos una telefonía, no, somos un megaportal, nos estamos uniendo varias cosas en una sola. Estamos por liberar BConnect, que BConnect va a estar haciendo ruido a algo así como lo que tiene Google Wave y otras tecnologías muy interesantes. Y bueno, también estamos, a raíz de que liberamos Bip2B, pues ya nos metimos indirectamente en 100 ciudades del mundo entero, ya nos metimos en el negocio de tarjetas telefónicas prepagadas, gracias a Bip2B, de rebote. Y bueno, vamos a entrar muy fuerte, gracias al poder de Odisea, la tecnología de la cual somos propietarios. Vamos a hacer una sociedad de compras, donde estamos empezando, proyectando en este año, a hacer alianzas con proveedores a nivel mundial y clientes, proveedores para que de esa manera podamos acceder a precios especiales de la comunidad, donde con nuestro sistema de banca virtual Bipsy, la gente que tenga, por ejemplo, su tarjeta de Visa, porque a la gente para pagar sus comisiones le vamos a dar una tarjeta Visa, y con esa tarjeta Visa, la gente va a poder acceder a descuentos especiales a nivel mundial en toda la red de afiliados. Pero fíjate lo interesante, que no solo va a ser un descuento, sino que se van a generar ganancias que se van a repartir en la comunidad. Entonces junta todo eso y más, donde aquí la diferencia es que aquí no vas a ser un usuario más, vas a ser un socio, un socio. Entonces, si te das cuenta, lo más fuerte y lo más intenso que viene a la hora del área digital, lo estamos juntando en Bipsy. Lo más fuerte. Entonces, estamos en el lugar y momento correcto, con la oportunidad correcta. Está en nosotros saber identificar y ser la persona correcta, porque yo sé que va a haber gente que va a escuchar la información y se le va a pasar en blanco. ¿Sí? Le va a pasar en blanco y no va a identificar la importancia de la información que recibió. Y no los culpo. A mí me pasó. Así va a haber gente el día de hoy que escucha esto y les va a pasar lo mismo que me pasó a mí hace 20 años cuando me tocó enterarme de los celulares. Y que yo dije, no entiendo yo nada. Yo así dije, yo no entiendo nada. Pero no hice ni siquiera el esfuerzo por entender. Me quedé con la duda y esa duda me costó varios millones de dólares. Porque amigos míos que sí aprovecharon, su vida pues fue una vida de sueño. Totalmente distinta. Entonces, yo entiendo que a veces no entienda uno esto. Lo que no puedo entender es que nos quedemos con las dudas. Oye, por favor, si estás dando pistas de hacia dónde va el mundo y estás identificando una oportunidad que va hacia allá, explora. Es normal tener dudas, claro. Pero también, bueno, pues obviamente demasiado análisis da parálisis, ¿verdad? Que no te vaya a pasar como a mí, que yo estaba analizando, y ya cuando quise arrancar, pues ya se me ha ido la oportunidad. ¿Por qué? Porque las oportunidades de ese tipo están en constante movimiento. O sea, las oportunidades son como los amaneceres. Si te esperas demasiado, te los pierdes. Y la compañía está en el mejor momento. Todas las compañías pasan por 4 etapas: formulación, concentración, momento y mi crecimiento sostenido. O sea, ahorita la compañía está entrando en la etapa de concentración, que es el momento más amigable donde las fortunas se crean
y de una manera interesante. ¿Por qué? Porque el 97% entra justamente en la etapa de momento y mi crecimiento sostenido. Entonces las fortunas se crean justamente en esas dos etapas, formulación y concentración. Entonces, si tienes las tendencias más fuertes del momento, si tienes las tendencias más fuertes del momento y tienes la oportunidad que te vea a ti como socio y no como simple usuario, pues no va a ser sorpresa que se construya riqueza generacional. Y mira, no ocupamos ser genios, simplemente ve la lista de los 100 hombres más ricos del mundo. A mí me gusta mucho analizar la información. Ve la lista de los 100 hombres más ricos del mundo, lee su biografía y te vas a dar cuenta de algo impresionante, interesantísimo, que es lo siguiente. De los 100 hombres más ricos del mundo, la mayoría, por no decir casi todos, fueron pioneros en un sector de negocios de algo. Todos, revísalos. O sea, salvo uno que a lo mejor, porque le tocó herencia, qué sé yo, ¿no? Pero es que los que se construyeron su fortuna generacional, realmente, que empezaron de cero, fueron pioneros en un sector de negocios. Entonces, a ver, vamos recapitulando. Estamos ahorita en una de las peores crisis en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo uno de los cambios más grandes en la historia de la humanidad. ¿Y hacia dónde va girando ese cambio? Todo está girando en torno hacia el Internet. Entonces, si tú ya sabes que todo está girando en torno hacia el Internet, dime qué oportunidad entiende mejor este cambio y te invita al negocio. ¿Cuál? ¿Quién lo entiende mejor? Pues no hay otra. Hay oportunidades que sí han identificado parte de la oportunidad y van por una rebanada del pastel, pero Vipsi va por la rebanada, va por el pastel completo y te está invitando a ti al negocio. ¿Por qué? Porque te ve a ti como socio y no como usuario. Entonces está en ti saberlo reconocer. Claro, yo sé que no todo el mundo lo va a identificar como le pasó a Bill Gates. Mucha gente lo juzgó de loco. ¿Cómo es posible que, imagínate, sitúate, 1978, cuando Bill Gates arranca su negocio, un negocio de softwares para computadoras? ¿Quién tenía softwares para computadoras? Perdón, ¿quién tenía computadoras en el 78? Pues nadie. No, pues nadie tenía. Le decían que estaba loco, que quién iba a venderle. Pero ¿qué es lo que estaba viendo Bill Gates? Bill Gates, ¿qué estaba viendo? ¿Lo que era o lo que venía? Pues lo que venía. Ahí es donde se construyen las riquezas generacionales, cuando tú ves lo que se viene, no lo que ya es. Entonces, sí, claro, si tú entras a un negocio de lo que ya es un negocio más simple y más fácil, claro que sí. No le fue fácil a Bill Gates de ninguna manera lo que hizo, ni a los pioneros que han arrancado cualquier sector, claro que no es más fácil. Pero si lo que quieres es construir una vida de sueño, de riqueza generacional, donde puedas crear un patrimonio que trascienda, pues prácticamente ahí tienes que identificar esa etapa de cambio. Y bueno, hubo gente que se burló y se rió de Bill Gates. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que siguen riendo y burlándose de él? Pues bueno, quién sabe, ¿verdad? Yo creo que ya no. Y bueno, ahí es con esto, para cerrar, pues te damos todos los elementos del por qué VIP es una oportunidad que va a crear riqueza generacional, porque estamos justo en medio de ese cambio, esa transición mega gigantesca, donde va a haber una de las transferencias de riqueza más grandes en la historia de la humanidad. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que ese cambio gigantesco no le tocó a tus abuelitos, no le tocó a tus papás, no le tocó a tus hijos, te está tocándote a ti. Tú eres la generación del cambio. ¿Y sabes qué? En 10 años, 15 años, 20 años, va a haber gente que te va a preguntar, oye, ¿a ti te tocó la etapa del cambio? ¿A ti te tocó cuando tantos millonarios nacieron alrededor del Internet? ¿Y qué les vas a decir? Sí. Y cuando te pregunten, ¿y qué hiciste al respecto? Y que les tengas que decir, pues nada. No creo que sienta muy agradable. Y bueno, la importancia, lo bonito de todo eso, que te está tocando ser parte de todo esto, justo en el momento cuando apenas está despegando, y puedes ser tú de esas historias de éxito. Está en ti saberlo reconocer y que te hagas ayudar. Bueno, pues muchas gracias. Se despide tu amigo y servidor Luis Ricardo Landeros desde Houston, Texas. Éxitos, saludos.